exantemas, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con el virus de la varicela. Como sabemos, es un virus varicela zoster que pertenece a la familia Herpesviridae. La epidemiología en México, pues como sabemos, en México no tenemos como muchas encuestas, pero lo que encontré es que en el primer semestre del 2024 se reportó un aumento del 31,4 en comparación con el año anterior del 2023. Como sabemos, la varicela es prevenible por vacuna y no es una vacuna que se encuentre dentro de la cartilla de vacunación. Sin embargo, es una vacuna que se ha aplicado con mayor frecuencia, al menos ya en los centros de salud se las aplican a los pacientitos, les dan preferencia a los que están en guardería, ¿no? Entonces, eso es bueno porque pues la enfermedad pues ha disminuido su incidencia. Es un virus que predomina sobre todo en el invierno y en la primavera, aunque pues lo que se ha visto últimamente es que ya no hay como ya no respetan como tanto este tiempo, ¿no? Entonces, sobre todo se dan muchos casos o muchos picos en las guarderías. Bueno, la vía de transmisión es de persona a persona, obviamente por medio de aerosoles de la vía respiratoria y en este caso también líquido que se encuentra en las vesículas. El periodo de incubación varía en una prox de 10 a 21 días y el periodo de transmisión, porque pues es realmente algo que nos están siempre preguntando las mamás, son contagiosos desde un día antes de la aparición del exantema hasta que las lesiones, la última lesión se encuentre en costra. Que esto sea un aproximado entre 4 y 7 días desde que aparece el exantema. La fase prodrómica tiene 1 o 2 días con fiebre, malestar general y generalmente puede aparecer solamente como una erupción pruriginosa, pero en todo el cuerpo. Es como si solamente fuera un rash, sin aparecer todavía las lesiones características. Las lesiones características consisten en máculas, pápulas, vesículas y estas pueden aparecer de 200 a 500 lesiones. Como sabemos, este cuadro es muy característico, el signo del cielo del manto estrellado. Podemos ver todas las lesiones en sus diferentes fases y tiene la característica que empieza en el centro del cuerpo, aparece generalmente primero en pecho, espalda, después se disemina hacia cara, hacia la piel cabelluda y de ahí se expande hacia todo el cuerpo y generalmente pueden aparecer 3 oleadas sucesivas de las lesiones. Los pacientes que no llegan a tener vacunas, como ya vimos, pueden tener hasta 500 lesiones en todo el cuerpo y eso pues obviamente lleva a mucho mayores complicaciones. Los pacientes que generalmente llegan a tener vacuna, una dosis, sí pueden llegar a tener la infección y a esto se le llama varicela irruptiva. Esta varicela eruptiva obviamente es un cuadro mucho más leve porque generalmente de 200 a 500 lesiones que aparecen, las lesiones se pueden disminuir a solamente 50. El cuadro dura mucho menos en la fase exantemática, la fiebre es mucho menor o no hay fiebre y en estos pacientes, como no hacen costras la mayoría, vamos a darnos cuenta de que ya no son contagiosos una vez que después de 24 horas dejaron de aparecer las lesiones nuevas. La varicela es una enfermedad que no respeta palmas y plantas, que esto de palmas y plantas se los voy a repetir mucho porque es como una diferencia entre ciertas enfermedades exantemáticas. Entonces, varicela no respeta palmas y plantas, también afecta lo que es la mucosa oral y también los genitales.
El diagnóstico diferencial se va a hacer con la enfermedad mano-pie-boca, con la escabiosis o con la picadura de insectos. La enfermedad mano-pie-boca generalmente presenta las mismas lesiones en cuestión de que son pápulas y vesículas y también costra, pero pues como su nombre lo dice, solamente se presenta en esas áreas. La escabiosis generalmente es generalizada y hace costras habitualmente. Y bueno, la picadura de insectos, que una de las más frecuentes, por ejemplo, son las chinches, porque hacen picaduras en grupo, ¿no? Entonces, pero pues aquí la diferencia es que no van a presentarse, a veces no llegan a ser vesículas. El tratamiento en niños sanos no está indicado con aciclovir, solamente se da tratamiento asintomático. Obviamente lo que hay que mejorar o tratar de disminuir mucho es la comezón, porque son muy pruriginosas. Eso hace que haya mucho más rascado y que pues haya, que esto se llegue a complicar con lesiones cutáneas. Entonces lo que podemos dar es analgésico. Generalmente usamos paracetamol. Recuerden que en este tipo de infecciones virales no está indicado, o sea, más bien se debe de evitar a toda costa lo que es la aspirina, y algunos artículos también recomiendan que se evite el ibuprofeno. Entonces, ¿alguien recuerda por qué no se debe dar la aspirina? Ajá, entonces causa síndrome de Raynaud. Entonces, en ninguna de estas enfermedades se debe de dar este tipo de analgésico. Ujú. Entonces, el proyecto, bueno, sí se puede manejar con antihistamínicos, loratadina, cetiricina. Muchas veces, si es bastante la comezón, podemos usar baños coloides. Entonces, y mucha hidratación de la piel, ¿no? Con su crema habitual. Bueno, ahora, ¿en qué pacientes están indicados el aciclovir oral? Van a ser pacientes que sean mayores de 12 años. Como sabemos, la varicela hace cuadros mucho más graves en pacientes menores de 1 año, en los adolescentes y en las personas de la tercera edad. Entonces, el aciclovir oral va a estar indicado en mayores de 12 años, en pacientes con enfermedades crónicas o pacientes que estén también tomando tratamiento corto con esteroides orales, ¿no? Generalmente podrían ser pacientes con alguna enfermedad dermatológica, por ejemplo. El aciclovir intravenoso está indicado obviamente ya para las pacientes inmunocomprometidos, pacientes con complicaciones, por ejemplo, neumonía, encefalitis. Ahorita vamos a ver otro tipo de complicaciones, que las más frecuentes van a ser las cutáneas, sobre infección por estafilococos y el estreptococo piógenes. El limpético, ajá, el limpético, como sabemos, son lesiones que después de que se rascan van a aparecer costras amarillas en una zona húmeda, eritematosa, y en este caso, pues ya hay que iniciar antibiótico. La celulitis, obviamente son zonas ya delimitadas, donde hay zonas que tienen todos los datos de inflamación, están rojas, calientes, con aumento de volumen, son dolorosas, y en la mayoría de estos pacientes, bueno, no en la mayoría, en todos estos pacientes se tienen que hospitalizar para, en este caso, sí iniciar aciclovir y antibiótico intravenoso. Otro tipo de complicaciones, pues también serían las respiratorias, que dentro de ellas vienen la otitis, la sinusitis y la neumonía. Neurológicas, que son de las más raras, cerebelitis, ataxia, encefalitis y síndrome de Guillain-Barré. La vacuna de varicela, no, como sabemos, no está dentro de la cartilla, pero se aplica a partir del año de edad. Y oficialmente el cuadro está la primera dosis a los 12 meses
y la segunda dosis está entre los 4 y los 6 años de edad. Sin embargo, se ha visto que al poner la segunda dosis antes de los 4 años de edad, tiene la misma eficacia. Entonces, ustedes pueden poner la segunda dosis antes de los 4 años de edad, siempre y cuando hayan pasado mínimo 3 meses a partir de que pusieron la primera. Pacientes mayores de 13 años que no tengan sus vacunas, aquí sí se recomiendan igual las dos dosis administradas con una diferencia por lo menos de un mes y se aplica de manera subcutánea. Ahora, la profilaxis posexposición, esto también pues puede ser algo que les pregunten mucho las mamás, porque pues típico que están en la guardería o están en la escuela, hubo un caso, generalmente los pacientes no tienen vacuna, entonces, ¿hasta cuándo tenemos para ponerle la vacuna y que pues el riesgo del exantema sea de mucho menor? Son 5 días después de la exposición. Tenemos, cuando ponemos la vacuna antes de este tiempo, tenemos una eficacia protectora mayor del 90% y obviamente si se pone mucho antes de los 3 días, pues aumenta la eficacia protectora. En los pacientes que están contraindicada la vacuna, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, mujeres embarazadas, neonatos o bebés, podemos usar la inmunoglobulina contra la varicela zóster. Y en este caso, esta inmunoglobulina es eficaz, así se presenta hasta dentro de los 10 días después de la exposición. Tenemos otras opciones. Si no contamos con una inmunoglobulina contra la varicela zóster, podemos aplicar una dosis única de inmunoglobulina intravenosa. Y ya si de plano no tenemos ninguna de las dos inmunoglobulinas, se ha visto que también es eficaz dar aciclovir vía oral a dosis de 800 miligramos kilo día, fraccionado en 6 dosis, y el tratamiento sería igual como si fuera para paciente que ya tiene el exantema dentro de 5 a 7 días. Ok, bueno, ahora vamos con la rubéola. La rubéola es un virus del género ribovirus de la familia Togavirae. La rubéola está declarada erradicada en la zona de América desde el 2015. Sin embargo, continúa circulando ampliamente en lo que es todo el África, Asia Oriental y Asia Meridional. En México, la rubéola se considera eliminada desde el 2021 y a pesar de eso, aún se siguen reportando posibles casos o casos sospechosos de rubéola, pero ninguno confirmado por laboratorio. La vía de transmisión es igual de persona a persona por medio de aerosoles de la vía respiratoria. El periodo de incubación es aproximadamente 14 días y se transmite, tiene un periodo de transmisión de 7 a 7, o sea, es decir, 7 días antes de la aparición del exantema y una vez que aparece el exantema, son 7 días después para que el paciente sea contagioso. Bueno, tenemos aquí la rubéola congénita, que como sabemos, una vez que la mamá se infecta en lo que es dentro del primer trimestre, pues la rubéola puede causar múltiples malformaciones, ¿no? Entonces, tenemos la triada, que es la sordera, la catarata y malformaciones cardíacas, que principalmente es la persistencia del conducto arterioso. La fase prodrómica generalmente es fiebre de baja intensidad, que puede ser de 1 a 5 días. Generalmente los prodromos son como pues enfermedades, cualquier enfermedad respiratoria alta, entonces no se puede no se puede especificar exactamente qué enfermedad o qué infección es la que está presentando, pero en el caso de la rubéola sí podemos llegar a tener la presencia de linfadenopatías. Estas linfadenopatías son mucho más frecuentes en los pacientes, en las zonas posteriores, lo que es cervical posterior, retroauricular y los suboccipitales.
El signo de Teodor se caracteriza por ser una hipertrofia de los ganglios y además son dolorosas. Estos aumentos del tamaño de los ganglios se ha visto que pueden durar de 2 a 5 semanas después de que después de que desaparece el exantema. También tenemos este otro signo que es un enantema y solamente se ha visto que aparece en el 20%. No es característico de la rubeola, se refiere lesiones eritematosas en el paladar blando. Y es como un poquito más difícil porque son lesiones que aparecen y desaparecen de manera muy rápida. El cuadro clínico se caracteriza por un exantema maculopapular rosado. Este también inicia en la cara y después de ahí se distribuye hacia todo el cuerpo. Dura alrededor de 3 días y no es confluente, a diferencia del sarampión, como después lo van a ver. Estas lesiones no confluyen. No afecta palmas y plantas, a diferencia de la varicela y a diferencia del sarampión, que eso sí afectan palmas y plantas. Y se ha visto que cuando van desapareciendo, las lesiones pueden tener una leve descamación. Ujú. Entonces, realmente, pues la rubiola ya es una enfermedad erradicada. A mí no me ha tocado ver ningún caso de rubiola. Entonces, sin embargo, pues sí hay que estar al pendiente, sobre todo en los pacientes que no tienen la vacuna. Los pacientes adultos pueden llegar a tener cuadros de artralgias que principalmente afectan las pequeñas y medianas articulaciones y esto es mucho más frecuente en mujeres. El diagnóstico diferencial, obviamente, como comentamos, se debe de hacer con sarampión, escarlatina, eritema infeccioso y un exantema farmacológico. El sarampión, como ya vimos, lo que podemos diferenciar aquí de las lesiones es que el sarampión sí son lesiones que confluyen. Ujú. Entonces, como ya dijimos, sí afecta palmas y plantas. La escarlatina, recordemos que es una infección bacteriana, puede aparecer en niños mucho más grandes. Tiene varios signos. Primero, una lengua aframbuesada. Tiene el signo aquí de alas de mariposa, que generalmente tiene lesiones solamente en las mejillas, respeta la zona perioral. Y la característica también de la escarlatina es que la piel se siente como en lija. El eritema infeccioso, que ahorita también lo vamos a ver, es una infección por el parvovirus y este también afecta solamente, bueno, empieza en las mejillas y también respeta la zona perioral, pero aquí la diferencia es que se supone que tiene el eritema pareciera como si fuera un encaje, ¿no? Entonces, esa es como la característica del parvovirus. Y los exantemas farmacológicos se los quise poner porque esto sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, he visto 2 pacientes con infecciones previas de mononucleosis infecciosa que hacen reacción con la amoxicilina. Ujú. Entonces, es igual pacientes que tienen cuadro de fiebres, les dan el antibiótico y posteriormente presentan este rash. Aquí lo único que hay que hacer es quitarles el antibiótico y mejoran en un transcurso de 48 horas, ¿no? Pero el exantema sí es bastante, pues, escandaloso porque pareciera como si fuera sarampión, se está generalizado, no da comezón, pero aquí lo que podríamos hacer es descartarlo siempre y cuando el niño esté con sus vacunas, pues realmente se descarta tanto sarampión como rubiola, ¿no? Y pues hay que hacer más la historia clínica. La rubiola es una enfermedad que si ustedes la sospechan, hay que hacer una declaración obligatoria a nivel nacional. Obviamente, si se sospecha de rubiola, no solamente nos quedamos con el cuadro clínico, sino que hay que hacer pruebas de laboratorio, buscar la IgM contra rubiola o hacer la PCR específica también.
El tratamiento es sintomático y aquí pues principalmente lo que se busca es como aislar al paciente porque pues sí es una enfermedad muy contagiosa. Complicaciones pues también tenemos principalmente neumonía y encefalitis. Algunos pacientes también pueden tener alteraciones hematológicas como la trombocitopenia. Bueno, la vacuna de rubiola, como sabemos, la tenemos en la vacuna triple viral, que también es una vacuna de virus vivos atenuados. Esta vacuna mucho tiempo no se la aplicaron a pacientes que eran alérgicos al huevo. Y eso también hay que tener cuidado porque pues son pacientes que se van sin vacuna cuando sí se les puede aplicar. Los pacientes que realmente tienen una alergia al huevo ya comprobada, sí se les puede aplicar y lo que se puede hacer es como premedicarlos. Generalmente 24 horas o con 12 horas que se premediquen con un antihistamínico, ceftriaxona o loratadina y posteriormente continuarlo 24 horas después. Eh, Evitamos que presenten algún tipo de reacción y pues eso hace que también el paciente pueda estar protegido. Son dos dosis igualmente, el esquema ya cambió, antes se aplicaba al año y la otra, el refuerzo a los 6 años. Ahorita la segunda dosis ya se presenta, ya se aplica a los 18 meses y también se aplica de manera subcutánea. Ok, bueno, entonces ahora vamos con el eritema infeccioso. El eritema infeccioso, como habíamos visto, es también llamado quinta enfermedad. Es producido por el parvovirus y es mucho más frecuente a finales de invierno o primavera y se prolonga durante el verano. La mayoría de los pacientes en la etapa adulta ya estamos con el antecedente de la infección, solo que no nos damos cuenta porque la mayoría son asintomáticas. Se presenta en la etapa de la infancia entre los 4 y los 10 años de edad aproximadamente. La vía de transmisión es igual por gotitas de flu. El periodo de incubación es entre los 4 y los 28 días. Y esta infección tiene también dos fases. La primera fase va a ser una viremia que se desarrolla a los 6 días después de que se inoculó por vía nasal. En esta fase, pues los síntomas son generales nuevamente, como cualquier infección de vía respiratoria alta. Si tomáramos una VH en esta fase, podríamos encontrar sobre todo alteraciones hematológicas. Hay algunos pacientes que pueden llegar a tener pancitopenia y hay que tener como antecedente esta infección. Se dice que en la segunda fase, cuando las lesiones ya se presentó el exantema, ya no existe ningún riesgo de contagio. Ujú. Entonces, aquí está como pues un poquito más complicado saber la fase de transmisión o de contagio, ya que son síntomas bastante generales. Como les decía, la mayoría de las infecciones son asintomáticas. Solamente el 35% de los pacientes presentan manifestaciones clínicas y la segunda fase más o menos ocurre a la segunda semana y se caracteriza por una rubicundez facial en ambas mejillas, palidez perioral, que a esto se le llama signo de la bofetada. Acuérdense que comentamos que a diferencia de la escarlatina, la rubicundez o el exantema en las mejillas pareciera como si tuviera lesiones de encaje. La segunda fase ya es un exantema generalizado. Aparece con mayor extensión en los brazos, en los muslos y en las nalgas. Y aquí también el parvovirus respeta palmas y plantas. Los pacientes pueden tener fase de recidivas. Se dice que este exantema reticular puede reaparecer y desaparecer, sobre todo cuando hay actividad física, calor y estrés. Y esto se ha visto que puede permanecer de semanas hasta meses. Entonces aquí tenemos el signo de la bofetada,
La paciente con un exantema reticular respeta la zona perioral. Aquí se ve un poquito mejor el signo como del encaje. Las complicaciones en el parvovirus son raras en pacientes sobre todo que tienen alguna complicación hematológica, sí pueden llegar a tener aplasia medular grave. Y si la infección ocurre durante el embarazo, también puede causar sobre todo muerte fetal. No se ha reportado con el parvovirus anomalías congénitas del recién nacido. Ok, y la roceola. La roceola es también llamada sexta enfermedad o un exantema súbito. Es producida por el herpes virus humano 6 y 7 y es mucho más frecuente en pacientes menores de 2 años. La fase prodrómica se va a caracterizar por un paciente que llega a tener solamente fiebre. Esto también es bien característico en las guarderías. Ustedes revisan al paciente y lo único que le encuentran es fiebre, no tiene ningún otro dato a nivel de vía respiratoria, a nivel intestinal. Entonces, aquí lo único que hay que es como vigilancia y lo que es característico de esta enfermedad es que al desaparecer la fiebre, que es entre el tercer y el cuarto día, va a aparecer el exantema maculopapular. Este exantema es de predominio en el tronco. Dura de 12 a 48 horas, no es pruriginoso y tiene la característica que ustedes si hacen presión se pone blanquito. Tampoco afecta palmas ni plantas y también podemos encontrar un enantema al que le llaman manchas de Nagayama. Entonces, por aquí sí es bien característico que desaparece la fiebre, aparece el exantema. En estos casos ni siquiera hay que dar nada porque el paciente tiene un buen estado de ánimo, solamente son las lesiones. Entonces, solamente es baño, hidratación, ni siquiera tenemos que dar antihistamínico. Entonces, esta es una foto real de un pacientito con la roceola. Entonces, generalmente, si ustedes se dan cuenta, son lesiones que predominan en el tronco y generalmente no confluyen las lesiones. Aquí otro también. Y el paciente, pues está como si nada, porque realmente esas lesiones no dan ningún síntoma. Y bueno, traté de hacérselos creo que muy resumido. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Hola doctora, buenas tardes. Yo sí tengo una duda. Hola, sí. Una pregunta. Yo había leído, bueno, lo que siempre como que nos marcan mucho es que rubiola va a tener adenopatía cervical posterior, al igual que escarlatina, pero no sé si usted nos podría dar algún tipcito como de cuál sería como más específico, si es de como de rubiola, si en un caso clínico o algo así nos llegaran a poner como eso, ¿usted a qué lo encaminaría más? ¿Hacia sarampión o rubiola o qué sería más? No, yo lo caminaría más hacia rubiola. La escarlatina creo que es, bueno, me parece que es más en niños más grandes. Tiene el antecedente que es una fiebre mucho más alta, la escarlatina. Y también puedes encontrar descarga faríngea en la escarlatina, ¿no? O sea, como pus en amígdalas. Pero en cuestión de la linfadenopatía, yo creo que lo más frecuente es en la rubiola. En el sarampión, por ejemplo, lo que te puedes encontrar pueden ser las manchas de Koplik, la inyección conjuntival. Entonces, sí puedes encontrar linfadenopatías, pero grandes y dolorosas posteriores, más en rubiola. Perfecto, doctora, le agradezco. Sí.
Ok, gracias a ustedes, que tengan buena tarde, hasta luego.